Hace unos meses nos hacíamos eco en este programa del espectáculo Gore del grupo A Sangre Fría. Les advertimos de que las que vienen a continuación son imágenes que pueden herir sensibilidades. Porque imitando rituales de antiguas tribus latinoamericanas como los Sioux, Joel y el resto de los componentes de esta formación atraen a su público suspendiéndose en el aire, colgados de ganchos y arpones que atraviesan su cuerpo. Esto lo definían entonces como una experiencia mística y purificadora y aseguraban que para conseguirlo bastaba con alcanzar un umbral de dolor a partir del cual ya no se sentía nada. La verdad es que las imágenes son muy duras. Tenemos aquí con nosotros a Javier Chicote. Javier, a ver, ¿cómo se puede soportar esto? Lo has explicado muy bien, es llegar al umbral de dolor. Al principio duele, pero lo que ellos explican, lo que Joel dice es que llega un momento en que tu cuerpo asimila ese dolor y además el cuerpo tiene mecanismos para combatir ese dolor a través de una serie de estímulos químicos, de sensaciones que el cuerpo mismo provoca. Lo que consigue es que se neutralice ese dolor. Y de hecho al final el objetivo es una experiencia mística en la que una vez que están suspendidos se aíslan del resto y se aíslan incluso del dolor. O sea que si llegamos a un punto de dolor extremo, de ahí no se puede pasar, ¿no? Ahí el cuerpo ya tiene mecanismos para soportarlo. Sí, el cuerpo tiene mecanismos para soportarlo. ¿Y físicamente cómo aguantan para que no se rasgue, por ejemplo, la carne? Sí, para eso es importantísimo los lugares de los que se pueden colgar. Veis que lo hacían desde la espalda, en algunos casos desde las rodillas, y siempre se busca lugares donde haya suficiente piel para cogerlo. Y es muy importante que el gancho sea grueso, porque si el gancho fuera fino, haría un efecto cuchilla que rasgaría la piel. Por eso se usan unos ganchos de cierto grosor. Esto lo hacían en su día los indios Sioux, como decías, y utilizaban garras de águila para atravesarse. Ahora, pues por supuesto, se usa acero inoxidable, esterilizado para evitar infecciones, porque es peligroso el caso que tengas una Recordamos infección. aquello de un hombre llamado Caballo, ¿no? Efectivamente, la película se lo equipa, que es un rito. Lo que se pregunta todo el mundo es ¿por qué lo hacen? Muy bien, ya sabemos cómo se hace. ¿Y por qué lo hacen? Por esa experiencia mística. Es decir, al colgarse dice que uno se encuentra consigo mismo, se aísla del resto del mundo y es una experiencia mística. Dicen la sensación, yo creo que para entenderlo, esto al final lo tiene que entender el que lo hace. Los que estamos de fuera y nunca lo haríamos, no le vemos la lógica, pero ellos se la encuentran. Yo no sé dónde, pero ellos lo ven. Bueno, Javier, lo que nos traes hoy es otra práctica relacionada con lo que llaman body art, modificaciones corporales. Se trata de las escarificaciones, una especie de tatuajes que se hacen usando un bisturí, es algo así, ¿no? Eso es un tatuaje, pero en vez de con el típico puntero con color, se utiliza un bisturí. En realidad lo que se hace es una cicatriz en vez de un tatuaje. No tiene la precisión artística de los tatuajes, pero es algo como más exclusivo, menos visto, aunque está en boga, está creciendo mucho, y eso consiste en hacer una cicatriz usando bisturís. Tenemos un vídeo que explica un poco esto que nos está contando ahora Javier, vamos a verlo. Este es el trabajo que me ha hecho Joel, que es un artista. Estas imágenes muestran la escarificación que se hizo Carlos. Es una de las tendencias en alza de las modificaciones corporales. Consiste en grabar un dibujo en la piel con un bisturí. En lugar de usar pintura, como en los tatuajes, se hace una cicatriz. Perfilamos con una hoja de bisturí del 11, perfilamos y luego ya fileteamos con otra hoja de bisturí que es del 10. Antes tenía que buscar amigos y demás, ahora ya hay clientes que vienen ya exigiendo un tipo de técnica, ¿no? Joel practica esta técnica desde hace 7 años. La demanda está en aumento, pero él mismo advierte de que esto no es un juego. Tiene que ser mayor de edad y, por supuesto, también entender que no es un juego, debido al caso de la infección. O sea, es lo peor que te puede pasar, vaya. Para evitar las infecciones, el material se esteriliza como en una operación quirúrgica. No hay legislación clara sobre esta actividad, aunque la ley sí prohíbe el uso de material quirúrgico. El mero hecho de coger un bisturí ya es ilegal y te hago ese procedimiento, y si se enteraran, pues de momento hay un vacío legal, pues porque no hay demanda de denuncias, pues tampoco se legisla, ¿me entiendes? Entonces no se puede, pero sí se puede, es de esas cosas ambiguas. Pero sin embargo, ya ahora cojo un bolígrafo, cojo una llave de coche o cojo unas tijeras de cortar hilo y te hago una escarificación y tú vas y me denuncias, no me pueden hacer nada. El proceso es muy doloroso, pero para los seguidores del body art, la modificación corporal merece la pena. Es algo que sabes que va a dolerte, pero como que el cuerpo se acostumbra un poco al dolor y hombre, es un poco la machada. Pero al final, si quieres hacértela y tal, pues la sarna con gusto no pica. ¿Qué le dirías al que piensa que tú estás como una cabra por hacerte eso? Me lo has dicho bastantes veces, también lo comprendo, pero esto, los gustos de cada uno son los gustos de cada uno. Yo pienso que otra gente está muy loca por otras cosas.
Para algunas tribus de África y América, la escarificación marca desde hace siglos estatus social. Hoy en Occidente es una forma extrema de decorar el cuerpo. Bueno, me da a mí la sensación de que nadie del público se va a hacer este tipo de operación, porque vamos, no deja de ser algo desagradabilísimo. Las imágenes más duras no las hemos sacado. No las habéis sacado. No, Oye, son dentro de las imágenes de su dureza, son las que más o menos podíamos emitir sin herir demasiada sensibilidad. Esto, Javier, roza un poco la legalidad, dicen, ¿no? La utilización de los bisturís. Sí, no que hay, se pueden no comprar hay en cualquier sitio, realmente. Se puede utilizar para restauración, claro, para lo que tú quieras. Claro, lo que pasa es que es un material quirúrgico. Hay médicos que esto lo consideran como una operación quirúrgica y que por lo tanto solo debería hacerlo un médico. Pero en este caso no hay una legislación. Al final son dos adultos que deciden que uno le va a hacer una cicatriz a otro. Entonces él decía, no puedo usar un bisturí por ley, pero si uso unas tijeras sí. Por lo tanto hay un vacío legal, no hay una regulación clara y como explicaba Joel, la falta de denuncias hace que no se legisle al respecto y que se puedan hacer estas prácticas. Estas cosas, bueno, a mí lo primero que ha sorprendido es que esto es España, ¿no? Esto es muy común ahora, se está haciendo mucho. Sí, Joel empezó a hacerlo hace 7 años y era muy raro. Ayer me decía que tenía que engañar casi a sus amigos para poder hacerlo y ahora ya le llegan clientes que le dicen, quiero una escarificación que me la hagas de esta forma. Hay dos técnicas distintas, cortando bien, levantando piel, la que hemos visto levantando piel. Filetes. Eso es, fileteando, efectivamente. Y en Estados Unidos está más avanzado, en algunos países de Latinoamérica, en España ha llegado más tarde, pero ha llegado con fuerza, porque esto es como hace unos años cuando pues, los tatuajes eran de legionarios, sin más, y se lo empezó a hacer la gente. Ahora, ¿qué ocurre? Que un chaval se hace un tatuaje, va a la playa y el de al lado tiene el mismo tatuaje que él. Entonces, pues voy a dar un paso más y voy a hacer algo distinto, exclusivo, y se hace un tatuaje con una cicatriz. ¿Cómo se soporta el dolor? Porque esto es doloroso, muy seguro, doloroso, vamos, ¿no? es muy doloroso. ¿Con anestesia cómo? O sea, a ver, anestesia... Esto también estaría prohibido, ahora que lo pienso. Efectivamente. La anestesia le tiene que aplicar un médico, un anestesista, en ningún caso un tatuador. Entonces, preguntando he visto que hay estudios que utilizan anestesia y no se debería utilizar porque tiene que ser una persona facultada para usar la anestesia. Y luego es un poco también lo que hablábamos antes del umbral del dolor. Al principio duele muchísimo, pero en el momento que llegas a ese umbral máximo de dolor y te haces a la idea, pues parece ser, yo no lo sé porque no lo he experimentado, parece ser que a la larga es llevadero. En este caso, la estrella que hemos visto fueron casi 2 horas de trabajo y Joel me dijo ayer que llegó a hacer escarificaciones de 14 horas de trabajo. Imagínate 14 horas trabajando en la espalda de una persona con un bisturí. Es mucha superficie, además, con posibilidad de que se infecte. Hemos visto ahí que están echando continuamente, no sé si agua oxigenada o Sí, el mayor riesgo que tiene esto son las infecciones. Entonces, el material tiene que estar esterilizado, lo mismo que haría un cirujano para una operación. Entonces, ahí me enseñaba yo las máquinas que tiene, que usa ozono. Entonces, si alguien decide hacer esto, que se ponga en manos de un verdadero profesional, porque el peligro es la infección. Y después de que se hace la cicatriz, pues hay un tiempo que hay que tratarlo, hay que curarlo con oxigenada, hay que llevar una serie de cautelas para evitar una infección, que es el mayor peligro que puede conllevar esta práctica. Bueno, vamos a seguir hablando un poco del culto estético al cuerpo. El piercing es otra de las modas de estos últimos años y otra moda que puede resultar, si no peligrosa, sí nociva en algunos casos y en algunas partes del cuerpo.